expresan, por ejemplo, de que los delitos, el sistema judicial en el país no cumple las expectativas que tenemos nosotros como ciudadanos en el campo de la justicia, y por ello la gente tiene muy poco interés por denunciar las contravenciones, ya que los delitos no son sancionados netamente como se establecen los códigos de procedimientos penales, por ejemplo. Y a partir de ello, pues, una contravención, al ser un poco más leve, les resulta intrascendente. Entonces hoy en día el sistema judicial penal en el país, por medio de los consejos de la Judicatura de Transición, han dado un cambio diferente a lo que tiene que ver con las contravenciones en el país. Anteriormente, quienes conocían o tenían la competencia para poder juzgar y sancionar este tipo de contravenciones eran los comisarios. Hoy en día, el nuevo sistema penal en el país, pues, ha integrado un nuevo juzgado, que es el juzgado de contravenciones, que es en donde se van a dar el proceso de todas estas denuncias que se realizan en el país, ¿no? Dentro de ello, pues, entrando ya al campo de las contravenciones, la que sigue. Entrando ya en el campo de las contravenciones, nuestra legislación penal en el Código Penal, en el artículo 10, establece o tipifica las infracciones, y dentro de la cual nos dice que son actos imputables que deben ser sancionados por las leyes penales, y estos se dividen en delitos y contravenciones. Obviamente los delitos, pues, son sancionados con mayor rigurosidad porque el acto es mucho más grave, ¿no? Las contravenciones, pues, son actos leves y se van a juzgar de acuerdo a esa naturaleza también. Con ello llegamos al libro tercero del Código Penal. En el Código Penal, por ejemplo, cuando ya se trata el tema de las contravenciones, bueno, les puedo relatar algo acerca del Código Penal. El Código Penal, en sus primeros artículos, al empezar a tipificar las diferentes actitudes que cometen las personas dentro de una sociedad establecida, pues obviamente va sancionando ciertas conductas indebidas que el hombre, el ser humano, sea este hombre o mujer, pues lo activa dentro de ello, ¿no? Luego en el artículo 603, por ejemplo, encontramos la clasificación de las contravenciones, y nos dicen que son actos humanos, actos que los realizan las personas, pero que son un poco más leves, que de pronto no agreden los derechos fundamentales de las personas, y por ello, pues, simplemente son sancionadas con menos rigurosidad. Dentro de las contravenciones, por ejemplo, vamos a encontrar de que estas se dividen en contravenciones de primera clase, contravenciones de segunda clase, de tercera clase y de cuarta clase. Y a partir de ello, pues, dentro de las contravenciones de primera clase, vamos a encontrar que al ser actos muy leves, levísimos, solamente tienen una sanción solamente de una multa, ¿sí? En este caso, por ejemplo, todavía no existe la prisión. Esto es muy cotidiano, por ejemplo, en el día a día, porque cuando caminamos, por ejemplo, por las calles de la ciudad, al no contar con un cierto desarrollo de civilización de las ciudades o de los gobiernos seccionales en el país, pues siempre el negocio ambulante hoy en día ha crecido con mayor afectación dentro de la zona, ¿no? Y pues entonces cometemos esos actos que obviamente son levísimos, pero que a la larga son imputables, porque de pronto agreden los derechos de las demás personas, ¿no? Dentro de las contravenciones de primera clase, por ejemplo, podemos encontrar en nuestra legislación penal alrededor de 58 numerales que nos expresan como contravenciones de primera clase. Obviamente, por motivo de tiempo, no se pueden tocar todos esos temas, pero nosotros, los compañeros, hemos resumido en los más fundamentales, los que más se nos presentan en nuestro diario vivir. Por ejemplo, dentro de ellos tenemos como una contravención de primera clase aquellas personas que construyeran chimeneas o estufas u hornos, por ejemplo, con infracción de los reglamentos, o dejar de limpiarlos o cuidarlos con peligro de incendio. Por ejemplo, esto es muy cotidiano. Hoy en día los gobiernos seccionales, en este caso los municipales, el
Penal municipal, crean ciertos reglamentos para todas las personas que necesitan abrir un negocio, ¿no? Dentro de ello, por ejemplo, se expanden estos negocios de comida, pero para ello existen ciertos reglamentos. Tienen que hacer, por ejemplo, por donde tenga que por donde tenga que salir el humo. Por ejemplo, en este caso nos damos cuenta que es al aire libre y obviamente de esta manera se está contaminando el ambiente y al mismo tiempo no está bajo ciertos reglamentos que sí solicitan los municipios para que puedan trabajar, ¿no? Ya, dentro de las contravenciones de primera clase, también, por ejemplo, encontramos que cuando, por ejemplo, se oculta la verdadera identidad a las autoridades, muchas de las veces la competencia que tienen las autoridades en el momento de que presumen de que ciertas personas por diferentes actos están de pronto por realizar ciertos actos punibles, o sea, se acercan y solicitan la identificación, de pronto por sospechosos o algo, ¿no? Entonces en ese momento pues, la autoridad tiene esa competencia de solicitarle a usted. Está establecido legalmente que ellos pueden hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y nosotros al momento de rechazarnos o de pronto demostrar una actitud poco amigable, pues obviamente estamos ya contraviniendo la norma que establece en este caso, ¿no? Ya, dentro de las contravenciones de primera clase también, por ejemplo, encontramos otra que es muy común dentro de nuestra ciudad, por ejemplo. Dice, los que causaren algún daño leve en las fuentes públicas, acueductos, faroles de alumbrado u otro cualquier objeto de servicio público rayaren o escribieren, ensuciaren las paredes de un edificio sin perjuicio de la indemnización. O sea, esto es muy común. La actividad política también hoy en día no se limita a cumplir con estas regulaciones que ya están establecidas desde hace mucho tiempo dentro de nuestra legislación penal, ¿no? Por ejemplo, aquí explica muy claramente que todo lo que se constituye como parte del Estado, en este caso, pueden ser alumbrados, pueden ser parques, pueden ser fuentes públicas que hayan sido hechas por el gobierno o por el Estado, las personas no las pueden destruir. Y en este caso, pues aquí lo sanciona el Código Penal como una contravención de primera clase, ¿sí? Y también en la foto de acá, por ejemplo, se expresa unas personas, tres personas que están rayando una pared, ¿no? Esto es muy común hoy en día. Y también es una contravención que por lo general no lo conocemos y por ello no se permite que sean sancionados este tipo de conductas en el país. Ya. Otra de las contravenciones de primera clase, por ejemplo, encontramos que dice que los que pegaren avisos o cualquier papel en las paredes de los edificios públicos o casas particulares. Esto también es, como les dije al principio, escogimos dentro de los 58 numerales que expresan como contravenciones de primera clase en el Código Penal, las más importantes, las que son del cotidiano vivir, las que se les hace comunes a ustedes, para que de esta manera puedan ustedes entenderlo un poco mejor, ¿no? Y darse cuenta de pronto de la actitud que expresan ciertas conductas que son punibles en el país. En este caso, por ejemplo, dice, en épocas de campaña política, por ejemplo, esto sucede y es normal. Es verdad que las leyes en el país establecen de que hasta cierto punto se puede expandir una publicidad política. Al mismo tiempo, los gobiernos seccionales establecen ciertos reglamentos hasta determinado tiempo después de la campaña para que retiren sus propagandas públicas. Y en ciertos casos se los hace y en otros no se los realiza y quedan simplemente impunes, ¿no? Y como último ítem de las contravenciones de primera clase tenemos que los que en las paredes de establecimientos públicos como hoteles, casas de posada, café, casinos, balnearios, etc., escribieren palabras o frases que ofendan a la moral o dibujaren pinturas obscenas si el acto no constituye delito. O sea, por lo general siempre hoy en día hay cierta indisciplina, cierta conducta de personas, por ejemplo, que se dedican a escribir o ciertos rumores o ciertas cosas que afectan a la moral de las personas en paredes públicas, ¿no? Y eso a la larga sí es una contravención de primera clase.
En este caso es de si el acto no constituye delito. Obviamente en el sentido de que si se expresa algo en una pared pública como una firma o una rúbrica de una persona, por esto ya constituye delito y en este caso ya no debería ser sancionado como una contravención. Esto, compañeros, lo que concierne a las contravenciones de primera clase. No sé si es que de pronto tienen alguna inquietud o alguna pregunta que ustedes puedan, estamos aquí nosotros para poder despejar alguna duda. ¿Sí? ¿Qué va a haber? ¿Cárcel para los que dañan paredes? No dijo. En este caso, por ejemplo, como dijimos, las contravenciones de primera clase son actos leves, ¿no? En este caso no son sancionados con prisión, solamente con una multa. En este caso es una multa de 2 a 4 dólares. Sí, de 2 a 4 dólares. Para la multada. Sí, así es. Ajá. Bueno, entonces, Una pregunta, claro. en las ambientales, o sea, en lo que dicen que el humo debe ser controlado, ¿hay sanción de cuánto? ¿Mínimo de cuánto? Ya, mira, en este caso, dentro de las contravenciones de primera clase solo establecen en aquellos negocios, por ejemplo, tienen un restaurante, ¿no es cierto? Y sacan un asadero afuera, pero no sé si se ha percatado usted, así hay establecimientos que en la parte de arriba, a 1 metro de donde están constituidos estos fogones, tienen unos laminares que salen al aire, o sea, ¿no es cierto? Entonces, los reglamentos que incluyen dentro de los gobiernos nacionales es de que para poner un negocio de esos se deba uno limitar a hacer esa gestión para poder desarrollar ese negocio. En el caso de no hacerlo, pues obviamente está contraviniendo. En el caso de que usted me dice, cuando se contamina ya el ambiente, o sea, ya es una contravención que ya no es muy leve. Espero que el compañero le toca las contravenciones del medio ambiente y ahí se va a tocar eso. ¿Sí? Pero lo que quiero saber es si hay una multa, ¿en cuánto sería esa multa? Claro, me parece que es de 7 a 14 dólares la multa, ¿no es cierto? Y en eso, por ejemplo, en este caso, en cambio, por ejemplo, en Quito, ¿sí? En la ciudad de Quito, no sé si ustedes han visto, a medida que han avanzado el desarrollo en cuanto a transporte, ¿sí? Han ido modificando sus vehículos, ¿sí? Pero hay ciertas personas que todavía no lo han hecho y hay transportes que por el tubo de escape, o sea, expanden un humo negro que contamina. O sea, a eso se refiere ya cuando se contamina el medio ambiente. Me parece que en ese caso hay una multa de 7 a 14 dólares. El compañero ya nos va a explicar lo que son las contravenciones del medio ambiente. Sí. ¿Alguien más? Si no, pasamos para que el compañero nos explique las contravenciones. ¿A quién se le va a reconocer cuando hay paredes o cuando peguen? ¿Perdón? ¿A quién se le da a conocer? Ya, mira, como les decía antes, ¿no? En el país se han instaurado ahora los juzgados de contravenciones. Anteriormente, cuando encontraba a alguien, por ejemplo, rayando una pared, donde uno tenía que, aparte de reconocerlo para poderlo denunciar, tenía que acudir a una comisaría y presentar una denuncia, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello, obviamente, un juez, luego de señalar un domicilio, le va a hacer una citación y va a hacer una audiencia pública en donde se lleve a cabo un careo, ¿no es cierto? De la parte que te está denunciando y la parte denunciada, ¿sí? Con sus respectivas alegaciones y todo, ¿sí? Pero después que pague ya no hay problema. No, pues es que en este caso no hay una prisión, no hay prisión, ¿sí? Ahora, cuando pues quieran ustedes denunciar, ¿en dónde se deben denunciar las contravenciones hoy en día? Hoy en día las contravenciones se deben denunciar en el juzgado de contravenciones. Está ubicado, no sé si ustedes conocen, en el anillo vial, frente, hay un parqueadero de carros, Autoventas Vallejo. En la parte del frente, ahí es el juzgado de contravenciones. Ahí ustedes pueden acercarse y denunciar sobre cualquier tema que ustedes, pues, de contravenciones del caso que estamos hablando. ¿Sí? Entonces pasamos a continuación para que el compañero nos explique las contravenciones de la segunda clase. ¿Sí? Segunda clase.